Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos, queridos hermanos que siguen este programa de Contacto Espiritual, y vamos a continuar con esta hermosa carta apostólica del Papa Juan Pablo II, donde nos anima a profundizar y a rezar, e incluso hasta de un modo, con diferentes modos, innovaciones, la oración del Santo Rosario. En el capítulo número 1, que habíamos estado ya comentando en el programa anterior, el Papa ya nos estaba hablando sobre contemplar los misterios de la vida de Jesús con María, y en el número 13 nos habla del significado que tiene el hacer memoria, el recordar, para el sentido bíblico y hebreo de esta palabra, ¿no? Que es actualizar la acción de Dios que ocurrió en el pasado, aplicándola al presente. Entonces, ya en el número 14, el Papa comienza a hablar sobre comprender a Cristo desde María. Comprender a Cristo desde María. Ya sabemos que comprender es precisamente algo que yo estoy estudiando y que lo voy asimilando, lo voy entendiendo. ¿Ve? Eso es lo que significa la palabra comprender. En el número 14 dice: Cristo es el maestro por excelencia, el revelador y la revelación. Aquí revelador es el que nos manifiesta algo que está oculto. Y también la revelación. ¿Sí? No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino comprenderlo a Él. Porque el Cristo, a la misma vez que es revelador, es la misma revelación. ¿Sí? Sigue diciendo el Papa: pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, está hablando, citando el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 26, el 15, versículo 26, y el capítulo 16, versículo 13 de San Juan. Entre las criaturas, nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie mejor que María conoce a Cristo, dice Juan Pablo II en esta carta. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Ya sabemos que aquí misterio no solamente cosas que están ocultas, sino también cosas que no vamos a comprender de una manera plena porque superan nuestra capacidad. Necesitamos de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo el Papa: el primero de los signos
llevados a cabo por Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, nos muestra a María precisamente como maestra, mientras exhorta a los criados a ejecutar las disposiciones de Cristo. Fíjense, la presenta, o sea, el Papa dice ahí que la Virgen María en esa circunstancia de la boda de Caná se nos presenta como maestra. Y sigue diciendo el Papa, y podemos imaginar que ha desempeñado esta función con los discípulos después de la ascensión de Jesús, cuando se quedó con ellos esperando el Espíritu Santo y los confortó en la primera misión. Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo. Está bueno eso. Ir a la escuela de María para leer a Cristo. Ella nos enseña el alfabeto y nos enseña a leer, pero a leer a Cristo. Muy bonita la comparación. Hermosa. Nos enseña el alfabeto, la forma en que tenemos que leer, o sea, nos enseña a leer y a leer a Cristo. Para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Sigue diciendo el Papa, una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que ella la ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo. Recuerden que la María, como nos dice la Iglesia, es, y nos dicen otros santos también, es la mediadora de todas las gracias. Todas las gracias que recibimos pasan a través de la Santísima Virgen María. Como acueducto, dice San Bernardo, como un acueducto. Acueducto es la tubería esa por donde pasa el agua que vienen de las grandes represas hasta nuestros hogares. Ese es el acueducto. Una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que ella la ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe en la cual es maestra incomparable, o sea, su propia vida, que es una peregrinación de la fe, una mujer que vive la fe viva, la fe complexiva, como decía el padre Molina, que envuelve las virtudes, todas las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad sobrenatural. Ante cada misterio del Hijo, ella nos invita, como en su anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz para concluir siempre con la obediencia de la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La obediencia de la fe es esa disponibilidad de la persona para ser dócil en todo al querer de Dios. Dócil en todo al querer de Dios. Eso es la Virgen. Y eso es precisamente lo que ella nos enseña con su vida y lo que también nos consigue a través de su enseñanza y también de su intercesión. Es lo que está diciendo el Papa Juan Pablo II en esta carta. En el número 15 ya el Papa comienza a hablar de un configurarse a Cristo con María, a través de María, un asemejarnos, ¿ve?, a Jesús.
el capítulo 15 dice, la espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su maestro, como nos dice la palabra de Dios, Romanos 8:29, Filipenses 3:10, 21. La efusión del Espíritu en el bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid, que es Cristo. ¿Ve? Nos une, nos hace parte integral de Jesús. A esta unidad inicial, parte del miembro del cuerpo místico. A esta unidad inicial, sin embargo, ha de corresponder un camino de adhesión creciente a él que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. Hace falta, según las palabras del apóstol, revestirse de Cristo. ¿Ve? Tiene que haber una correspondencia de parte del creyente a ir adhiriéndose, asumiendo, asimilando esa configuración. ¿Ve? Requiere una colaboración. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta hermosa carta de Juan Pablo II. Virgen María, acércate a mí, te lo suplico, escucha mi voz. Y si yo olvido tu amor y mi fe, Virgen María, perdóname. Virgen María, acércate a mí, te lo suplico, escucha mi voz. Y si yo olvido tu amor y mi fe, Virgen María, perdóname. Virgen María, hoy vuelvo a ti, arrepentido, me postro a tus pies. Todo me diste.
Continuamos en el número 15, donde el Papa habla en esta carta apostólica sobre el rosario, sobre el configurarse a Cristo con María. Sigue diciendo el Papa, en el recorrido espiritual del rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo en compañía de María, este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una asiduidad que pudiéramos decir amistosa. Asiduidad significa que es una cosa continua. ¿Sí? Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Acerca de esto dice el beato Bartolomé Longo: como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, pacientes y perfecto. En las virtudes de la Virgen y de Jesús. Cuando dos personas se compenetran en el amor, esto pasa con las personas que se casan, que se aman mucho, que están mucho tiempo juntos, llegan a una compenetración tan grande que se parecen en sus costumbres y mucho más, aunque fueran de diferentes lugares, se parecen hasta físicamente. Hasta físicamente. Fíjense en la compenetración que hay, lo que hace la compenetración del espíritu. Y cuando llevan muchos años juntos, también cuando uno se muere, pues se corre el peligro de que el otro se muera también. Bueno, porque la compenetración es muy grande. Eso es lo que está diciendo el Papa también, y citando al beato Bartolomé Longo. Nosotros en el trato continuo con la Virgen y por medio de la Virgen en la compenetración de los misterios de Jesús, nosotros nos vamos configurando también con ellos. Haciendo y de una manera que casi ni siquiera lo percibimos, sino que poco a poco nos vamos configurando. Sigue diciendo el Papa: además, mediante este proceso de configuración con Cristo en el rosario, nos encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa. La acción materna de la Virgen Santa, porque la Virgen María es nuestra madre de la vida sobrenatural, es nuestra madre del cielo. Sigue diciendo el Papa: ella, que es la madre de Cristo y a la vez miembro de la Iglesia, como miembro supereminente, está por encima de todo, y completamente singular, especial, es al mismo tiempo madre de la Iglesia. Y nosotros somos miembros de la Iglesia. Como tal, engendra continuamente hijos para el cuerpo místico del Hijo. Lo hace mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable del Espíritu. Ella es el icono perfecto de la maternidad de la Iglesia. Ya sabemos que la Iglesia es esposa y también es madre, y virgen también. Entonces, ella es el icono, fíjense en la palabra que utiliza, el icono perfecto de la maternidad de la Iglesia. El rosario
nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Esto le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Es el principio iluminador expresado por el Concilio Vaticano II que tan intensamente he experimentado en mi vida, dice el Papa Juan Pablo II, haciendo de él la base de mi lema episcopal. Totus tus. ¿Ve? Todo tuyo. Totus tus. Un lema, como es sabido, inspirado en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Y así, y aquí cita a San Luis María Griñón de Montfort. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma a un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre. Y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará Jesucristo. De verdad, en el rosario, esto lo dice Juan Pablo II, en el rosario, el camino de Cristo y el de María se encuentran profundamente unidos. María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. ¿Sí? Qué hermoso. ¿Sí? Ahora, antes de terminar este programa, vamos a recordar, siguiendo lo que habíamos dicho ayer, recordando ayer los santos ángeles custodios, ¿qué relación tiene el ángel custodio o los ángeles custodios con el Santo Rosario? Como les había dicho el programa anterior, el ángel de Portugal, el ángel de la guarda de Portugal, se le apareció a los niños de Fátima y los preparó para las apariciones de la Virgen, donde promovía precisamente el rezo del Santo Rosario. En la segunda aparición, precisamente se les presenta, se les declara quién era y les habla de la misión que Dios tiene para ellos. Y les habla también de la importancia del sacrificio. Ofrezcan constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. Y Lucía preguntó, ¿cómo hemos de mortificarnos? De todo lo que puedan, ofrezcan un sacrificio en acto de reparación por los pecados con el que Él, Dios, Jesús, es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraerán así, le dicen el ángel, atraerán así sobre su patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. El ángel de Portugal, sobre todo acepten y soporten con su misión el sufrimiento que el Señor les envíe. ¿Ve? Y de ahí dice Lucía que con esas palabras que se le grabaron en el corazón, Dios, ellos comprendieron más lo que era Dios
cómo los amaba, cómo quería ser amado, el valor del sacrificio y cómo este sacrificio le era muy agradable y cómo en atención a él convertía a los pecadores. ¿Sí? Qué cosa más linda. Para que ustedes vean, ahí está la relación. ¿Sí? Así le vamos a pedir a nuestros ángeles de la guarda que nos consigan de Dios la bendición y que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.